Y sobre este tema, en la Asamblea Legislativa se presentaron dos vías, las cuales podría implementar la Suprema Corte respecto a las modificaciones que se plantean realizar. Luego de que algunos diputados constituyentes dijeran que es posible la reinstalación de la mesa directiva de dicho órgano parlamentario para defender y en su caso modificar la Carta Magna local, el presidente de la Asamblea Legislativa señaló que este será uno de dos análisis que habrá de realizar la Suprema Corte, toda vez que ellos son los depositarios de los trabajos de la constituyente y en consecuencia la Corte podría subrogarles la tarea de realizar los cambios al texto constitutivo local, ya que el constituyente ha sido disuelto. Eso es importante decirlo, porque estamos en un hecho inédito donde la Corte tiene que tomar una definición. No se había generado una situación de esta naturaleza en la ciudad, ni tampoco que yo recuerde en el país. Entonces lo que está haciendo la Corte es tomar una serie de decisiones en términos de resolver esa ausencia o ese vacío que de pronto se tiene. El legislador explicó que el otro panorama es más complicado, pues tendría que ver con una reforma a la Constitución General para que la Asamblea Constituyente volviera a existir. Consideramos que es muy complicado, que creemos que la ruta más corta o simple es subrogar en la Asamblea Legislativa esa facultad de reformar el texto constitucional. Luna Estrada calificó de delicado este momento, ya que si la Asamblea Legislativa no asume este compromiso, estaría en crisis la ciudad en su conjunto, ya que está en juego el próximo proceso electoral, entre otros asuntos. Liber Rodríguez en las imágenes, Edwin Hernández, 21 Noticias.